Hola chicos, pues estamos de nuevo trabajando con el bloque 3 de física, que son interacciones de la materia. Yo sé que hay muchas letras, pero no se estresen, vamos explicando poco a poco de qué se trata esta situación. Y recuerden, lo que más importa en física es la parte de la memorización de todos los conceptos, porque vienen muy pocos ejercicios. Pero bueno, como bien lo dice aquí, dice, toda la materia está formada por partículas. ¿Y qué es una partícula? Pues básicamente átomos, y de esto ya estuvimos hablando en las clases anteriores. Ahora, vamos a tener varios estados de agregación de la materia. ¿Qué son estados de agregación? Las formas en las que encontramos la materia. Por ejemplo, podemos encontrar la materia en sólidos, líquidos y gases. Ahora, cada uno tiene características bien importantes que debemos de aprendernos. Dentro de ellas, vámonos primero con el sólido. Un sólido, su movimiento molecular es vibratorio. ¿Qué es un movimiento molecular? Bueno, pues un sólido, o en realidad todo, como ya lo mencionamos, está formado por átomos o partículas muy pequeñas que no podemos ver. Entonces, en el caso del sólido están muy juntas estas partículas de esta forma y de repente están vibrando, moviéndose, pero se mantiene su forma. Ahora, ¿cómo es la unión molecular? Como acabo de decir, son muy cercanas las partículas unas entre otras, y en cuanto a su forma, es una forma definida. De hecho, podemos saber que es una forma definida porque, por ejemplo, este plumón es un sólido, y no porque yo de repente lo apriete va a agarrar forma de perro o de chango, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces su forma es definida. ¿Y cómo es el volumen? El volumen es constante. Ahora, hay algo muy importante que debo de mencionar, y ahí viene en su cuestionario. Por ahí preguntan qué es masa y qué es volumen. Bueno, la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo, y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, muy importante para que recuerden esa diferencia, y en su libreta necesito que anoten esas dos definiciones que son bien importantes. Vámonos con un líquido. Un líquido, ¿cómo es su movimiento de las moléculas? Bueno, pues las moléculas, a diferencia del sólido que estaban todo el tiempo vibrando y muy juntas, en este caso las moléculas del agua ya están más separadas. ¿Y qué hacen entre ellas? Giran, parece que estoy bailando, ¿no? Pero bueno, giran entre ellas, por lo cual eso hace que tengan una forma. Y aquí dice adoptan la forma. ¿A qué me refiero con adoptan la forma? Si tú lo pones en una jarra, pues el agua agarra forma de jarra. Si tú lo pones en una cubeta, agarra forma de cubeta. Si lo pones en una taza, agarra forma de taza. Esa es la idea principal. Por eso aquí dice que los líquidos adoptan la forma del recipiente. En cuanto al volumen, es constante, y muy importante. ¿Por qué es constante el volumen? Porque el volumen es el espacio que ocupan la materia. Entonces, en este caso, igual, nosotros tenemos un litro, no porque lo pongamos en una cubeta, no porque lo pongamos en una taza o en el recipiente que sea, va a dejar de ser un litro. Entonces, bueno, por eso dice que es constante. Vámonos con el último, que es el gas. Y vamos a ver que su movimiento molecular es rectilíneo. ¿Qué significa? Que las partículas se están moviendo a grandes velocidades de forma rectilínea, o sea, en una línea recta, y chocan con el recipiente. Entonces chocan con el recipiente y rebotan, chocan con el recipiente y rebotan hacia otro lado. Ahora, los espacios entre las moléculas en realidad son bastante grandes, pero muy grandes, y no tiene una forma definida. Eso es muy importante. El gas no tiene forma definida. De hecho, si nosotros lo ponemos, a lo mejor abrimos el gas, ¿no? El tanque de gas en alguna casa, por ejemplo, el gas va a tratar, y como aquí lo dice, se expande y ocupa todo el espacio. Va a tratar de ocupar todo el espacio posible. De hecho, por eso son tan peligrosas las fugas de gas, porque si tú en algún cuarto dejas abierto el tanque de gas, no solamente se queda ahí, trata de expandirse y ocupar todo el espacio posible. Entonces, por eso no tiene una forma definida. Como está en constante expansión, no tiene como aquí, que adopta la forma de nuestro recipiente. Aquí no, aquí siempre está tratando de expandirse, está moviéndose en todo momento. Entonces, bueno, hay que ser bien cuidadosos con esta parte de los gases. Por ahí, esto no viene en Gummy Pems, pero por ahí se dice que hay un tercer estado de agregación,
que es el plasma, pero bueno, un ejemplo del plasma podría ser el fuego, pero ya tiene diferentes características. Por el momento nos quedaremos con sólido, líquido y gaseoso. Ahora, hay unas propiedades de la materia, y esto es muy importante que se lo aprendan, niños, porque recuerden que lo que viene en el examen es pura teoría. Estas se dividen en propiedades generales y en propiedades específicas. En propiedades generales, y todo esto recuerden que deben de ponerlo en su libreta, bueno, las propiedades generales o extensivas, como ahí lo menciona, son todas aquellas que tiene cualquier objeto en la Tierra. O sea, cualquier objeto que tú de repente veas y lo agarres, ese tiene las propiedades generales. Por ejemplo, volumen, o sea, que ocupan un espacio en la Tierra. Masa, la cantidad de materia que tiene un objeto. Peso, recuerden, y ya lo habíamos visto en videos anteriores, el peso es la acción que tiene la gravedad para pues jalar los objetos hacia el centro de la Tierra. Cualquier objeto tiene peso. La inercia, igual lo platicábamos cuando vimos primera ley de Newton, es la capacidad que tiene cualquier objeto de mantener su movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa lo modificara. Impenetrabilidad, de impenetrabilidad básicamente nos explica que no podemos tener dos objetos en el mismo espacio. Por ejemplo, si yo aquí tengo mi pizarrón, no puedo agarrar este plumón y hundirlo y fusionarlo para que ocupen al mismo tiempo el espacio. De hecho, si el plumón lo hundiéramos, probablemente se rompería el pizarrón, pero nunca ocuparían el mismo espacio al mismo tiempo. La porosidad, y de hecho lo podemos ver en nuestra piel, son pequeños hoyitos que tenemos. Toda la materia, por muy lisa que la veas, como por ejemplo nuestro pizarrón, tienen porosidad, obviamente algunos objetos más que otras. Elasticidad. La elasticidad es la característica que tienen los cuerpos de poder estirarse o deformarse y al soltarlos regresar a su estado original. La divisibilidad, ese es muy importante porque nos habla de que si nosotros tenemos, por ejemplo, una hoja de papel, la podemos romper y romper y romper y romper, o sea, dividirla hasta poder llegar a los átomos. Y bueno, dentro de aquí, no sé si habrán visto que desapareció la palabra comprensibilidad. Es justamente una característica que nos permite, por ejemplo, y sobre todo, más bien no sobre todo, sino específicamente en los gases, poder comprimirlos. Nada más que esa característica la borré de generales porque va en la parte de específicas y ahorita lo mencionaremos. Pero bueno, vámonos con intensivas o específicas, y todo lo que estoy diciendo necesito que lo anoten. Las intensivas o específicas son características, como lo dice el nombre, específicas, que solamente ciertos objetos o cuerpos los tienen y nos van a servir para eso, para saber de qué objeto hablamos. Dentro de ellas tenemos la densidad. Como tal, la densidad está definida específicamente como la fórmula que puse del lado izquierdo, bueno, de mi lado izquierdo, que es masa sobre volumen. Ahora, bueno, hay algunas de estas que creo que no son necesarias mencionar, por ejemplo, olor, color, sabor. ¿Y cómo sabemos que son características específicas? Porque obviamente, ¿no? Si tú agarras un mango, lo muerdes, tú sabes que es un mango en primera, por cómo luce, en segunda por su olor, su color, su sabor. Hay muchas características que te van a decir qué objeto tienes. Ahora, el punto de fusión es aquella temperatura o es la temperatura necesaria para hacer líquidos los metales. Punto de ebullición es la temperatura necesaria para un líquido para que un líquido comience a ebullir o comience a pasar de líquido a gaseoso. Vamos a tener la maleabilidad, que justamente es aquella propiedad que tienen los metales o algunos metales en específico de poder moldearse en específico, y quiero que se lo aprendan, moldearse en forma de láminas. Y a diferencia de la ductibilidad también es una propiedad de los metales de poder moldearse, pero en forma de hilos. Eso es muy muy importante porque podría venir dentro del examen diferencia entre maleabilidad y ductibilidad. Maleabilidad, y esta es una palabra común creo,
Mucha gente piensa que es simplemente, ay, pues lo puedo doblar, pues es maleable. Sí, pero en física la maleabilidad es que puedas moldearlo, que puedas moverlo de esa forma y además que puedas formar láminas de metal. Como por ejemplo el aluminio, tenemos el papel aluminio. La ductibilidad, a diferencia de la maleabilidad, como dije ya, es poder formar hilos. Por ejemplo, tenemos el cable de cobre, ese es dúctil, podría decirse. Pero bueno, vamos específicamente ahorita con ejercicios de densidad, porque la densidad se puede calcular con la fórmula que les había puesto. Ahora, muy importante, esta no es una letra P. De hecho, si se dan cuenta, tiene como la pancita hacia arriba. Bueno, es el símbolo de la densidad, es igual a masa sobre volumen. ¿Cuál es la densidad de la gasolina si una masa de 17 kilogramos ocupa un volumen de 0.025 metros cúbicos? Muy sencillo. Entonces, nos está preguntando por la densidad, que ya dijimos que se pone así, ¿verdad? Tenemos una masa de 17 kilogramos. Y ocupa un volumen de 0.025 metros cúbicos. Volumen de 0.025 metros cúbicos. Lo único que tendríamos que hacer pues es sustituir. Densidad es igual a la masa de 17 dividido entre 0.025 y nos quedaría lo siguiente. 680. ¿Y cuáles son las unidades de la densidad? En realidad es muy fácil verlo. Sería kilogramo, en este caso, kilogramo sobre metro cúbico. Y ese sería nuestro resultado.